12 incendios se mantienen activos en el país. El de Cotacachi ya consumió 800 hectáreas. El de Quito se extendió hasta el Pululagua, mientras que en Loja, Chimborazo y Bolívar también hay emergencias. Fiorella Icaza, esposa de Aquiles Álvarez, es la nueva carta del correísmo para la alcaldía de Guayaquil, por medio del Partido Socialista. Mientras en Quito solo hay 2 candidatos a alcalde y 2 para la prefectura inscritos a 4 días de que concluya el plazo. Mauricio Núñez, de los hermanos Núñez, fue sometido a una cirugía buscando su recuperación después del accidente que sufrió este lunes. Su esposa, Yomara Lozada, está siendo velada en el sur de Quito. La disidencia de las FARC, Oliver Sinisterra, está en Imbabura. 4 de sus integrantes fueron detenidos en Lita, luego de un enfrentamiento con el ejército. Contaban con fuerte armamento. La agencia de noticias EFE reporta que España aprobó la extradición de Wilmer Echeverría, alias Pipo, cabecilla de los Lobos, y procesado por el magnicidio de Fernando Villavicencio. En Ecuador, la Corte Nacional dice que todavía no ha sido notificada. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, planea dotar a sus agentes de guantes que producen descargas de 380 voltios para inmovilizar a los migrantes durante las redadas. Abelardo del Espriella decretó 3 días de luto nacional en memoria de las víctimas del terremoto en Colombia y advirtió de una emergencia económica, mientras la cifra de muertos subió a 265 y los heridos pasaron a 3.500. El eclipse solar total permitió captar imágenes irrepetibles en el norte de Europa. Televistazo se las presenta. Liga Deportiva Universitaria y Macará jugaron sus respectivos partidos de torneos Conmebol. Repasaremos los goles de los octavos de final. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa y Andrea Báez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Televistazo Estelar. Le seguimos tomando el pulso a los incendios forestales. En Pichincha, la zona más afectada es el noroccidente de Quito. Ahora Pululagua también está en llamas, Andrea. Así es, mientras que el incendio en el Parque Nacional Cotacachi en Cayapas, que lleva 4 días, ya registra 800 hectáreas afectadas. Tenemos los detalles y por supuesto el monitoreo de la situación, amigos. Los esperamos también en vivo por ecoavisa.com y Ecoavisa Play. Incendios, un riesgo ambiental. Al menos 250 hectáreas de vegetación ha consumido el incendio forestal que comenzó en Tanlagua y que incluso afecta ya a la Reserva Geobotánica Pululagua en el noroccidente de Quito. La actualización de los efectos de esta emergencia con Diego Puente. La comunidad se organizó desde la madrugada para combatir el intenso fuego que avanza por las laderas de las montañas de Tanlagua, en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito. Este incendio inició la tarde del martes y se propaga rápidamente. Según los bomberos, es el peor en lo que va de la temporada seca en Quito y ha consumido más de 250 hectáreas. A las 7 de la mañana de este jueves, vecinos y comuneros subieron con machetes, palas y garrafones de agua. Se colocaron en la línea de fuego y querían evitar que este incendio avance. Es verano, el viento son muy duros y también lo que solicitamos también, al ejército y a la policía, a los bomberos, pero queremos los helicópteros que vengan y boten agua. Eso es necesario. Estuvieron en grupos cerca de 10 horas combatiendo el fuego en 7 frentes. Dijeron no haber tenido ayuda de los bomberos de sus sectores. El Cuerpo de Bomberos de Quito ha combatido este incendio desde la noche del martes. Hoy, sus miembros se concentraron en Tanlagua y en el cráter del Pululagua, donde hay focos activos. No se puede determinar aún la extensión de afectación, sin embargo, posterior ya a la liquidación del incendio, cuando ya realicemos ello, tendremos que realizar los sobrevuelos respectivos para poder determinar el área aproximada de afectación acá en el lugar. El avance de las llamas se da por la resequedad del ambiente y los fuertes vientos. Hay un factor adicional que complica la extinción: las laderas empinadas.
Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, hay 12 incendios activos en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay y Loja. Y mientras esto ocurre en Pichincha, el incendio en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, ubicado entre Esmeraldas e Imbabura, ha afectado a 800 hectáreas durante 4 días. 3 focos continúan activos, mientras comuneros y rescatistas combaten las llamas y esperan más apoyo aéreo. La policía investiga a los posibles responsables de esta emergencia ambiental. Cristian Tinajero actualiza la información. 4 días de incendio ya dejan una profunda huella en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. Según el último reporte del puesto de mando unificado, 800 hectáreas se han reducido a cenizas. Los comuneros lograron sofocar uno de los focos en el flanco oriental, con el apoyo del helicóptero de aeropolicial, que realizó 5 descargas de agua este miércoles. Sin embargo, la aeronave tuvo que retirarse debido al riesgo que representaban los fuertes vientos. Lamentablemente en la tarde hubo algún desperfecto, posiblemente por tema de vientos. Hicimos todas las coordinaciones a primera hora de la mañana para que venga un helicóptero del ejército. Mientras se define ese apoyo, 3 focos permanecen activos. El más grande se concentra en el flanco sur del volcán. El fuego consume vegetación nativa de los Andes, principalmente pajonales. Pero el daño no termina en la superficie. Las altas temperaturas también afectan el suelo del páramo. El incendio reduce su capacidad para retener agua, destruye la cobertura vegetal y afecta a la flora y fauna. Bajo tierra también elimina organismos que contribuyen a mantener el suelo fértil. Tras el paso del fuego, el terreno puede quedar compactado, con menos nutrientes y más expuesto a la erosión. Lo que hacemos es que se carbonicen los nutrientes, es decir, el suelo ya no tiene los nutrientes para poder sostener la vida y el crecimiento de la vegetación. Mientras continúa el combate del incendio, la policía dice que ya tiene información sobre los posibles causantes y avanza con las investigaciones para llevarlos ante la justicia. El COIP establece para este delito una pena de 1 a 3 años de prisión. Además, el Código Orgánico del Ambiente contempla multas de 4 a 10 salarios básicos, con agravantes cuando el daño ocurre dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Elecciones 2026. A 4 días de que culminen las inscripciones de candidaturas para las elecciones seccionales, Fiorella Icaza, esposa de Aquiles Álvarez, confirmó que será la candidata del correísmo para la alcaldía de Guayaquil. Diego Cuenca informa cuál será el partido político que auspiciará su postulación. Fiorella Icaza empezó la semana dispuesta a continuar el proyecto político de su esposo Aquiles Álvarez, quien está preso desde hace 6 meses. Dispuesta a continuar con la lucha, porque el trabajo que hizo Aquiles fue maravilloso y no se puede permitir que eso sea arrebatado. Yo sí estoy dispuesta a luchar por Guayaquil y a continuar el trabajo que Aquiles dejó. Al correísmo no le pareció mala idea y por tercera vez hará un cambio en sus cuadros políticos, con el objetivo de mantener el poder municipal de Guayaquil. En junio, la carta del correísmo fue Juan Pablo Molina. En julio lo reemplazaron con David Norero, abogado de Álvarez. Y ahora en agosto deciden que Fiorella Icaza será su candidata para la alcaldía de Guayaquil. Icaza confirmó a Televistazo que en los próximos días inscribirá su candidatura en el CNE y lo hará con el auspicio del Partido Socialista Ecuatoriano, PSE, organización política que en Pichincha también acogió a los candidatos de la Revolución Ciudadana. Estas obras no se olvidan. Desde abril, ella empezó a posicionar su imagen en los barrios de Guayaquil. Estoy aquí, más bien dicho, en representación de mi esposo. Acudía a la inauguración de obras que realizó la alcaldía para grabar videos para sus redes sociales y promovió una campaña que se denominaba Aquiles aquí está, frase que lucían en gorras, camisetas y murales.
al igual que su esposo, y Casa está procesada en el caso Goleada, que investiga un presunto delito de lavado de activos. Y en medio de los cambios políticos, Sofía Espín inscribió este jueves su candidatura para prefecta del Guayas y José Francisco Ceballos para viceprefecto de esa provincia, representantes del correísmo a través del Partido Socialista Ecuatoriano. Y solo 2 candidatos a la alcaldía de Quito y 2 aspirantes a la prefectura de Pichincha han concluido con el proceso de inscripción. Se trata de Pavel Muñoz, Wilson Merino, Gemma Ormaza y Juan Zapata. El resto de postulantes completa documentación y ajusta planes de trabajo. Adriana Bermeo informa que el plazo concluye el próximo lunes. Faltan 4 días para que se cierre la inscripción de candidaturas con miras a las elecciones seccionales del 29 de noviembre y en Pichincha solo 40 de 465 postulantes han concluido con el proceso. Para la alcaldía de Quito lo han hecho Pavel Muñoz, que busca la reelección, y Wilson Merino del movimiento Imparables. Y de esta misma organización política para la prefectura se inscribió también Juan Zapata. El Partido Social Cristiano registró para la prefectura a Gemma Ormaza. El resto de precandidatos de momento completa la documentación y ajusta sus planes de trabajo. Es el caso de Jorge Yunda, carta del Movimiento Avanza, quien registraría digitalmente su candidatura en las próximas horas, según afirmó Javier Orti, presidente de esa organización. Y aunque el 2 de agosto hizo un acto simbólico de inscripción, Harold Burbano, candidato a la alcaldía de ADN, aún no completa el trámite. Tampoco la postulante a la prefectura, Giovanna Ovidia. El panorama toma forma con el correísta Alexandro Tonelo, que esta mañana renunció a la viceprefectura de Pichincha. Ahora buscará la prefectura de la provincia en reemplazo de Paola Pavón, por la alianza de la Revolución Ciudadana con la Unidad Popular, el Partido Socialista y el movimiento local Todos. Incluso el riesgo de que se pretenda impedir la inscripción de candidaturas y negar en los hechos lo que debería ser un derecho elemental en democracia. Que sea el pueblo quien decida libremente en las urnas. Su inscripción en línea se realizará este viernes y el lunes habrá un acto simbólico en la delegación electoral. El registro de candidaturas se podrá completar hasta el 17 de agosto. Colombia, la ayuda tras el desastre. El gobierno de Colombia declaró emergencia económica tras el terremoto, cuya cifra de muertos subió a 265 y los heridos pasaron a 3.500. El presidente Abelardo del Espriella decretó 3 días de luto nacional en memoria de las víctimas y advirtió que el país enfrenta una crisis fiscal. Lo informa Ileana Suárez. 1.872. El presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, presentó en un mensaje a la nación las cifras más recientes de los daños provocados por el terremoto. Tras el balance de la tragedia, el mandatario decretó 3 días de luto nacional en memoria de las víctimas y advirtió que el país enfrenta una crisis fiscal en medio del endeudamiento más alto de la historia de Colombia. Ante la magnitud del desastre, anunció que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución, para poder enfrentar esta crisis. Esto incluye alivios temporales en el pago de servicios básicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus casas y apoyo económico para comerciantes. Aseguró que los esfuerzos se concentran ahora en la búsqueda de 496 personas que siguen desaparecidas. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció $300 millones en financiamiento para apoyar a Colombia, mientras que la ayuda humanitaria suma 70,5 toneladas entre los envíos realizados por El Salvador y México. Sismos, protocolos y respuestas. Frente a un sismo de alta intensidad, saber reaccionar en los primeros segundos es vital. Mantener la calma es la regla de oro, pero ¿sabemos exactamente qué hacer dentro del hogar o la oficina? Los expertos en rescate urbano nos entregan la guía definitiva para actuar antes, durante y después de la emergencia.
Ante un sismo de alta intensidad, las primeras reacciones pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El primer paso, fundamental y no sencillo, es mantener la calma. Los protocolos tradicionales de seguridad han cambiado radicalmente. Hoy la evidencia técnica desmiente mucho de lo que se nos enseñó durante años. Estas técnicas que nos hablaban de ubicarnos bajo el umbral de las puertas eran muy factibles, ya que eran las zonas más resistentes. Actualmente, que tenemos edificaciones de 5, de 6 y más pisos, todas estas técnicas ya no aplican. Tampoco es seguro permanecer cerca de superficies de vidrio que pueden estallar por la deformación de la estructura. La prioridad en el primer instante del movimiento sísmico debe ser la autoprotección física inmediata. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es agacharnos, cubrir nuestra cabeza, cubrir nuestro cuello, sostenernos, agarrarnos fuerte de algún lugar que esté completamente sujeto al piso y esperar que pase el temblor. Durante la sacudida principal, la evacuación solo debe realizarse si la salida está a pocos pasos de distancia. Si no es el caso, la instrucción de los equipos de rescate es permanecer en un sitio seguro hasta que la vibración cese. Bajo ningún concepto se deben utilizar ascensores ni escaleras eléctricas. Asimismo, se debe evitar el error común de buscar a familiares durante el movimiento. Es bastante complejo lo que voy a decir, pero no debemos tratar de reunirnos durante el sismo, sino que cada uno se encuentre en calma dentro de sus dormitorios o en el lugar que se encuentre, sea en la cocina, en los baños, mantener la calma. Una vez que ha pasado el sismo, reunirnos y proceder a evacuar de una manera pronta. Esta manera pronta no involucra correr, no involucra salir en estampida, sino que salir de una manera segura. Y es que tener un protocolo, una planificación familiar, es la única herramienta efectiva para reaccionar de forma organizada. Nosotros tenemos que conversar en familia y saber dónde nos vamos a encontrar, cuál va a ser nuestro punto de encuentro, nuestra zona de reunión después de un sismo, y mantener una mochila básica con pilas, iluminación, una radio y sobre todo enlatados de agua, que esto nos va a servir para poder permanecer en buenas condiciones mientras dure el desastre. Porque la prevención y el conocimiento son la mejor línea de defensa ante la incertidumbre sísmica. El presidente Daniel Noboa comenzará este domingo una gira que lo mantendrá fuera de Ecuador por casi 2 semanas. En ese lapso visitará a 3 países del continente asiático: China, Vietnam y Singapur también. María Cecilia Largacha con el informe de las actividades. Aunque son 3 los países por visitar, la atención se concentra sobre todo en uno de ellos, China, porque con China Ecuador tiene asuntos particulares que tratar. Temas como la firma con la gigante estatal Power China para que se encargue de la operación de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, o la negociación con el gobierno chino para que levante las sanciones a 14 camaroneras ecuatorianas a las que acusa de enviar producto contaminado. China, pues, Este analista asegura que sí, que hay temas importantes y por lo mismo ya debería existir algún tipo de acercamiento previo entre Ecuador y China antes del viaje presidencial. El embajador puede hacer los avances y el presidente pues debería ya llegar a firmar. Y si vamos a hacer todo ese proceso, no creo que sea factible que regrese el presidente y diga, bueno, hemos logrado avances en las conversaciones. En realidad lo que el presidente tendría que regresar al Ecuador y decir, hemos firmado esto y se cumple en tal fecha. Por eso la expectativa por este viaje, porque hay temas puntuales para tratar. A los ya dichos se suman otros. La posibilidad de conseguir financiamiento, el cerrar contratos de inversión, solo por mencionar algunos. Aunque para él, este tipo de viajes deberían servir para algo más. Porque si siempre vamos a hablar que exportamos camarón, que exportamos banano, tenemos muchas otras matrices productivas que deberían de ponerse sobre la mesa. Si estos viajes al continente asiático pueden fortalecer aquello, yo creería que ahí sí pudiéramos decir se dio un paso hacia adelante, porque no podemos seguir hablando solamente de vínculos diplomáticos, de generar los lazos, cuando lo que Ecuador necesita son soluciones. En el decreto 469 no constan temas específicos. Lo que dice es que la gira presidencial tiene por objeto fortalecer las relaciones económicas y comerciales del Ecuador con los países visitados, promover la atracción de inversiones, ampliar las oportunidades de acceso de los productos ecuatorianos a los mercados asiáticos e impulsar mecanismos de cooperación en áreas de interés común. El presidente y su comitiva viajarán el domingo 16 al continente asiático y estarán allá hasta el 28 de agosto.
Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos. Tenemos más información. Mauricio Núñez, integrante de los hermanos Núñez, fue operado en un hospital del norte de Quito, a donde fue trasladado tras sufrir un accidente mientras se dirigía a Esmeraldas. Sus hermanos informaron sobre su estado de salud y el de sus 2 hijos, quienes también resultaron afectados en el siniestro. Desde un hospital del norte de Quito, Katy y Orlando Núñez actualizaron el estado de salud de sus familiares, quienes permanecen hospitalizados tras el accidente ocurrido cuando se dirigían hacia Esmeraldas. Mauricio Núñez, integrante del dúo Los Hermanos Núñez, sigue en estado crítico y fue operado esta tarde. Sus 2 hijos ya fueron intervenidos quirúrgicamente y permanecerán bajo evaluación médica. Esta mañana fue operado en una cirugía plástica y reconstructiva su niño Mauricito. Todo fue un éxito en la operación. Los hermanos Núñez también agradecieron al público por estar pendientes de la salud de su familia y por las muestras de apoyo. A toda esa bellísima fanaticada y público amadísimo, por todas esas muestras de cariño, de afecto, de solidaridad que nos han demostrado, de corazón a corazón, gracias. Que Dios les pague. Mientras la familia permanece pendiente de la evolución de Mauricio y sus hijos, Yomara Lozada, esposa de Mauricio Núñez, está siendo velada en una funeraria al sur de Quito. Más de 54 millones de unidades de medicamentos han sido ya entregadas por el gobierno desde febrero de este año, pero frente a la demanda del sistema público de salud, ¿es suficiente esa cantidad para garantizar el abastecimiento de los hospitales? Carla Delgado conversó con expertos. Más de 54.2 millones de unidades de medicamentos como pastillas, jarabes o ampollas han sido distribuidas por el gobierno en procesos parciales entre febrero y agosto de este año, según información del Ministerio de Salud. Muchas de estas entregas corresponden a compras centralizadas. Las primeras comenzaron el 13 de febrero. En esa fase inicial se adquirieron 654 tipos de medicamentos a través de 242 contratos por alrededor de 31 millones de dólares. Desde entonces el gobierno ha anunciado entregas en distintas provincias. En mayo se reportó la distribución de más de 1 millón de medicamentos en Guayas, 228 ítems de varios fármacos en Imbabura y 2.4 millones de medicamentos para 36 establecimientos de salud en Santa Elena. En agosto se anunció otro cargamento de 7.2 millones de medicamentos e insumos para Guayas. El Ministerio de Salud reportó 75.7 millones de atenciones durante 2025 a escala nacional. Son cifras que permiten dimensionar el tamaño de la demanda y de las adquisiciones, aunque no son directamente comparables. Francisco Mora, exdirector del Seguro de Salud del IES, explica que una atención no necesariamente requiere un medicamento y que solo un tratamiento puede utilizar varias unidades. Por eso, más allá de los millones anunciados, la pregunta es por cuánto tiempo estas entregas permitirán cubrir la demanda de los pacientes. Si esos 54 millones de medicamentos son el inicio de una correcta proyección, van en un muy buen camino. Pero esos 54 millones de unidades, si es que fueron mal planificadas, entonces el camino no va a ser el mismo y vamos a comenzar a ver otra vez un vaivén de abastecimiento o desabastecimiento. Hasta junio el abastecimiento general llegaba apenas al 32.49%, según los datos reportados en el Ministerio de Salud. Un porcentaje preocupante, dice el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, y que refleja que el abastecimiento aún está lejos del nivel óptimo para el funcionamiento de los hospitales. El tiempo es crucial para un paciente cuando la atención oportuna puede ser vital. Continuamos con más información, amigos. Este miércoles se registró un enfrentamiento armado entre militares e integrantes de la disidencia de las FARC, Oliver Sinisterra, en el sector El Cielito, entre Imbabura y Carchi. 4 personas fueron detenidas con armamento de largo alcance, municiones y equipos para actividades de minería ilegal. Paul Romero con el informe. La sangre en el piso de una casa de madera es la huella del enfrentamiento armado entre una patrulla del ejército con integrantes del grupo narcodelictivo colombiano Oliver Sinisterra, disidentes de las FARC, en el sector del Cielito, límite entre Imbabura y Carchi. El enfrentamiento se dio este miércoles durante una operación de control en áreas de influencia de mineros ilegales en la parroquia Buenos Aires. Tras el combate, 2 integrantes del FOS fueron detenidos con armas de largo alcance, cientos de municiones de fusil, pistolas, alimentadoras, chalecos, prendas de uso militar, uniformes, equipos de comunicación, además de herramientas para actividades de minería ilegal y droga.
En el mismo sector, en la vía Ibarralita-Imbabura, la policía realizó operativos complementarios de control y detuvo a otros integrantes del mismo grupo armado colombiano que se movilizaban en una camioneta. Entre las Fuerzas Armadas y la policía detuvieron 4 disidentes de las FARC, identificados por generar temor y zozobra en la población por el control de las rutas de acceso a las minas de Buenos Aires. Los operativos del bloque de seguridad en esta parroquia no han frenado la presencia de mineros ilegales y grupos armados de Colombia y Ecuador que buscan controlar el acceso a las codiciadas montañas. Esta semana el ejército destruyó 3 nuevos campamentos, chancadoras de procesamiento de material aurífero, generadores de luz, entre otros equipos en el sector de Mina Vieja, un lugar de difícil acceso y frecuentemente intervenido por la fuerza pública. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos planea gastar entre 10 y 20 millones de dólares para equipar a sus agentes con guantes capaces de administrar descargas eléctricas. Las autoridades federales dicen que ayudarán a los funcionarios a detener a los migrantes que se resisten. Sin embargo, la medida ya levantó una ola de críticas. Este agente demuestra cómo funciona el llamado guante eléctrico. El dispositivo tiene un botón de encendido y puede generar una descarga de hasta 380 voltios al entrar en contacto directo con la piel, provocando una fuerte sensación de dolor. Se trata de los GLOVE, siglas en inglés de un dispositivo de descarga eléctrica de bajo voltaje, y próximamente podrían formar parte del equipo táctico de los agentes de ICE durante sus operativos de detención de migrantes. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos planea invertir hasta 20 millones de dólares en la compra de miles de estos dispositivos, que ya se usan en varias cárceles. El alcaide del condado de Nelson, Justin Hall, asegura que son una alternativa cuando las técnicas de desescalada no funcionan. No dejan marcas ni nada por el estilo y permiten controlar a la persona para llevarla a un lugar más seguro e intentar lograr que coopere. Pero el anuncio ha generado nuevas críticas contra ICE en medio de cuestionamientos por la forma en las que desarrollan sus operativos migratorios, que han dejado varios fallecidos. El fabricante establece, sin embargo, restricciones para el uso de los guantes. No deben activarse por más de 15 segundos, tampoco utilizarse en niños, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad. Legisladores demócratas también han cuestionado la medida y califican estos dispositivos como innecesarios y crueles. Pero el gobierno estadounidense planea que los guantes comiencen a utilizarse a partir de marzo de 2027. El gobierno de Chile trasladó a más de 600 prisioneros de alta peligrosidad a una cárcel de máxima seguridad. Este operativo incluyó el despliegue de miles de policías quienes escoltaron los buses que transportaban a cabecillas de bandas, narcotraficantes y también terroristas. El presidente chileno José Antonio Kast monitoreó esta operación y recorrió el complejo que los recibió. Se trata del centro penitenciario La Laguna, que está ubicado en Talca, una ciudad del centro de Chile. El recinto, inaugurado a finales del año 2025, es el más moderno de ese país. Tiene 14 pabellones con capacidad para 2.300 reclusos. El objetivo del traslado es confinar bajo un régimen estricto a los miembros de grupos criminales al estilo de la cárcel de Nayib Bukele en El Salvador. El gobierno y la oposición de Venezuela acuerdan avanzar en la reforma judicial y buscan acceso a fondos congelados en el exterior. Estos diálogos son parte de la ruta hacia la transición política tras la salida de Nicolás Maduro, como lo informa Ileana Suárez. El gobierno interino de Venezuela y exdiputados opositores de la extinta Asamblea del 2015 avanzan hacia una reforma del sistema judicial, paso previo para la transición del régimen tras la salida de Nicolás Maduro. Las delegaciones estuvieron encabezadas por Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo y hermano de la presidenta Delcy Rodríguez, y por Dinora Figuera, exdiputada opositora. Las delegaciones se comprometieron con lo siguiente: reformar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales,
abrir un nuevo proceso de postulación para renovar a los magistrados y crear un consejo de revisión de credenciales para los candidatos. Además, enfatizan la creación de una mesa de trabajo para recuperar el oro de las reservas venezolanas congeladas en el Banco de Inglaterra, valorado en $1.900 millones, para atender a los afectados por el doble terremoto del 24 de junio, que deja más de 6.300 fallecidos. A través de un mensaje en Telegram, Delcy Rodríguez celebró la primera ronda de diálogos, que continuará en una fecha aún no definida. En España, la unidad militar de emergencias trabaja por extinguir un incendio forestal en la localidad de Arbués, esto en el norte de la provincia de Huesca. Cientos de efectivos usan camiones y también mangueras, incluso helicópteros, para rociar agua y detener el avance de los frentes del fuego que amenazan esa zona. Sin embargo, las llamas siguen su camino sin control hacia el monasterio de San Juan de la Peña, uno de los principales monumentos históricos de Aragón. Los incidentes con mantarrayas en las playas del sur de California se han duplicado con respecto a 2025. 2 balnearios cercanos a Huntington Beach registran más de 3.100 casos de estas especies cartilaginosos varados en la arena en lo que va de 2026. Este aumento está relacionado con una ola de calor marina que los atrae hacia la costa. Guardianes de la playa han intensificado las advertencias, ya que las rayas atacan cuando son pisadas accidentalmente por los bañistas y el dolor provocado por la picadura puede ser muy intenso. Tecnología. Les contamos ahora que un vehículo impulsado por hidrógeno superó los 600 kilómetros por hora, convirtiéndose en el auto de este tipo más veloz del mundo. Veamos. Las salinas de Bonneville en Utah, Estados Unidos, fueron la pista perfecta para que JBC Hydromax rompiera el récord de velocidad de un auto propulsado por hidrógeno. Alcanzó los 653.9 kilómetros por hora, dejando muy por detrás la marca anterior de 298 establecida por BMW. El modelo mide unos 9.75 metros de largo y está equipado con 2 motores de combustión interna, impulsados por hidrógeno, que juntos producen 1.600 caballos de fuerza, sin expulsar carbono por el escape, solo agua. El piloto designado fue Andy Green, un comandante de la Real Fuerza Aérea Británica, especialista en conducción en velocidades extremas. Es el único ser humano que ha roto la barrera del sonido en tierra, superando los 1.200 kilómetros por hora en 1997 y ahora suma una nueva marca a su lista. Este récord es un logro extraordinario de un equipo de primera clase y una tecnología excepcional, dice. La compañía británica JBC transformó sus motores de excavadora en este capaz de alcanzar grandes velocidades. Las micro, pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía ecuatoriana, pero miles de emprendimientos siguen cometiendo errores que podrían costarles hasta 1/5 parte de sus gastos operativos e incluso su supervivencia. En el país, al menos 9% de empresas desaparece cada año. Joel Vanegas tiene los datos. La desaparición del 9% de las empresas en Ecuador entre 2024 y 2025 pone en evidencia los errores que aún afectan a miles de emprendimientos en un país donde 7 de cada 10 ecuatorianos buscan un negocio propio, la tasa más alta de la región. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99% del tejido empresarial, lo que las convierte en un pilar de la economía nacional. Soportan más del 70% del empleo y contribuyen a más del 38% de todo el valor agregado no petrolero. Sin embargo, muchos negocios enfrentan problemas que les pueden costar entre el 18 y 22% de su gasto operativo, según datos de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Entre los errores más frecuentes están no incorporar la tecnología como aliada estratégica, mantener procesos administrativos manuales, repetir tareas por fallas operativas y mala administración financiera, que terminan generando pérdidas. El 80% de las empresas que se crean no duran más de 3 años. Hay herramientas que centralizan y automatizan el manejo de esa información sensible de clientes y lo puede reducir tal vez en un 80% la utilización del tiempo.
Especialistas señalan que la adopción de herramientas tecnológicas puede simplificar procesos, reducir gastos, mejorar la eficiencia y liberar tiempo para actividades productivas. Muchas empresas tienen miedo de adoptar la tecnología. Muchas empresas tienen temor de perder su información. Las MIPYMES generan 1.6 millones de empleos, la mitad concentrados en Pichincha y Guayas. Ahora el Servicio de Rentas Internas permite realizar el trámite para acceder a la rebaja del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados en su página web. Las personas de la tercera edad y con discapacidad no deberán completar el proceso en una agencia. Este beneficio se puede aplicar a un solo vehículo, como lo informa Adriana Bermejo. Las personas de la tercera edad y con discapacidad pueden realizar de forma digital el trámite de rebaja especial del impuesto a la propiedad de su vehículo que pagan anualmente en su matrícula. El servicio ya está habilitado en la página web del SRI y dentro de ella, en su plataforma en línea, seleccionar la opción vehículos y luego exonere sus vehículos. No es necesario ir a una agencia. Una vez registrado el proceso, se renovará automáticamente cada año. El impuesto a la propiedad de vehículos motorizados se recauda anualmente como parte de los valores dentro de la matrícula, según el avalúo de cada automotor. Una disminución de la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto a los vehículos motorizados. Y esta disminución para las personas adultos mayores corresponde al 70% de una fracción básica desgravada de impuesto a la renta para personas naturales, es decir, es alrededor de $8.500. Por ejemplo, a un vehículo avaluado en $20.000 se le resta esos $8.500 y quedan $11.500. El impuesto a la propiedad de una persona de la tercera edad se calcula sobre ese valor. Si compra un vehículo nuevo en una casa comercial, la rebaja en su matrícula se aplica automáticamente siempre que no tenga otro vehículo registrado a su nombre. Si tiene 2 o más carros, obligatoriamente tendrá que elegir uno solo para utilizar el beneficio. 4 de cada 10 ecuatorianos han experimentado problemas en sus trabajos debido a sus publicaciones en redes sociales. Las consecuencias van desde una disminución en la reputación en el entorno laboral hasta la pérdida del empleo. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles del estudio. La huella digital que dejan los ecuatorianos en redes sociales influye en su mundo laboral. Eso evidencia la investigación que hizo la plataforma de empleo Multitrabajos a 3.500 empleados y especialistas de talento humano. El 36% de los encuestados, es decir, 4 de cada 10, experimentaron o presenciaron casos en los que las publicaciones en redes sociales tuvieron consecuencias negativas en el trabajo, sobre todo de daño a la reputación, pérdida de confianza y credibilidad. También hubo pérdida de oportunidades de crecimiento en la empresa e incluso en menor medida perdieron su empleo, entre otras consecuencias. En Ecuador, el 63% de los trabajadores controla lo que publica por miedo a repercusiones negativas en su carrera. Y es una precaución válida, ya que el 72% de los especialistas de talento humano entrevistados aseguraron que sí toman en cuenta las redes sociales de los candidatos al momento de contratar, porque brinda información adicional de la personalidad e intereses de las personas. Pese a estas cifras, el 85% de los trabajadores afirmó que la organización en la que laboran no tiene políticas sobre el uso de redes sociales. Manabí es una de las provincias con más casos de dengue según cifras del Ministerio de Salud Pública. Suma más de 7.000 contagiados. En otras como Napo, Guayas y Galápagos también se han tomado medidas para prevenir los casos que puedan aumentar considerando el cambio de clima. Estefanía Arias con el panorama en esas localidades. Ministerio de Salud Pública. En Manabí alistan una jornada de fumigación porque datos del Ministerio de Salud la ubican como una de las provincias que concentra la mayor cantidad de casos de dengue, una de las principales enfermedades que afronta el país casi todo el año. Según la Gaceta Epidemiológica, a escala nacional hay 27.413 casos de enero al 8 de agosto de este año. De estos, Manabí suma 7.604 contagios. Le sigue Guayas con 6.649 y Los Ríos 3.444.
También hay otras localidades en las que ya se están tomando medidas de prevención. En Galápagos, por ejemplo, las autoridades comenzaron con una campaña en redes sociales. Esta es la provincia con la más alta tasa de incidencia por contagio, 1.491. Desde la picadura del mosquito, solamente se necesitan de 3 a 5 días para el desarrollo de los síntomas. Un panorama similar vive Tena, provincia de Napo, durante una jornada de fumigación por 35 barrios de la ciudad. Las brigadas del Ministerio de Salud hallaron recipientes llenos de agua y larvas. Los mosquitos que causan el dengue se reproducen en el agua estancada, así que ambientes como estos se convierten en un peligro a combatir. Mientras en Guayaquil, el cambio de clima está pasando factura a la salud de los habitantes. La sala de espera del Hospital Bicentenario, centro de la ciudad, luce llena de personas con mascarilla por fuertes malestares en las vías respiratorias, síntomas que pueden relacionarse ya sea con dengue o influenza. Según datos de la Dirección de Salud e Higiene del municipio, en julio de 2026 se registraron 74 atenciones por dengue, frente a las 58 reportadas en junio. Y el panorama puede empeorar porque los especialistas no descartan que luego del feriado nacional del 10 de agosto los casos aumenten. Las enfermedades virales tienen una característica principal que es el hecho de un síndrome febril, ¿no? Siempre aparecen con fiebre, luego pues también aparecen con cefalea, malestar general, ¿no? Pasando los días, ahí sí ya hay una diferenciación en el tema respiratorio, ¿no? Por lo que el especialista alerta a los pacientes a no automedicarse y ante cualquier síntoma realizarse una prueba médica que ayude a tener un diagnóstico real. Las consultas privadas reportan un aumento de hasta el 20% en los casos de la enfermedad de manos, pies y boca. Carla Delgado señala que este es un virus que afecta principalmente a niños menores de 5 años y se transmite con facilidad por contacto. Veamos. Las consultas privadas reportan un aumento de hasta el 20% de casos del virus manos, pies y boca. Una infección causada por enterovirus que afecta con mayor frecuencia a niños menores de 5 años. El contagio se produce por contacto con secreciones, saliva, heces o superficies contaminadas. El virus puede ingresar por la boca cuando los niños llevan objetos contaminados. Estamos hablando que en el caso de la sierra ecuatoriana estamos en el verano, hay clima más seco, los chicos salen más a las piscinas, salen más a paseos, viajan a la costa. Y ahí podemos tener ingesta de alimentos no bien cocidos, pueden ingerir el agua de la piscina. Los principales síntomas son fiebre, dolor de garganta y lesiones en la boca, manos y plantas de los pies, aunque las manchas rojas también pueden aparecer en otras partes del cuerpo y provocar comezón y dolor, y ser más agresivo en algunos casos. Hay casos tan severos, tan fuertes, que incluso se inflama tanto la piel que hay pérdida de uñas de manos o pies. La enfermedad suele desaparecer por sí sola. El periodo de mayor contagio ocurre durante los primeros 5 días. Los especialistas recomiendan mantener al niño en casa mientras tenga fiebre o lesiones activas, reforzar el lavado de manos, desinfectar objetos y superficies y lavar muy bien los alimentos. La prevención, especialmente entre los más pequeños, es clave para evitar que el virus siga propagándose. Según información de la agencia EFE, España autorizó la extradición de alias Pipo a Ecuador. El cabecilla de los Lobos debe terminar de cumplir en el país una condena por un triple asesinato. Además, enfrenta una orden de prisión en el caso por el magnicidio de Fernando Villavicencio. Fabiola Santana indica que la Corte Nacional de Justicia todavía no recibe una notificación. La Audiencia Nacional de España autorizó la extradición a Ecuador de Wilmer Chavarría, alias Pipo, cabecilla de la organización criminal Los Lobos. Lo informó la agencia EFE, que según cita tuvo acceso a un auto dictado a finales de julio. La noticia se conoció 4 semanas después de la primera decisión de España de negar la extradición del cabecilla a Estados Unidos, país en el que se le imputa cargos por narcotráfico. Sobre esto, Ecoavisa consultó a la Corte Nacional de Justicia y a la Interpol
Interpol de Ecuador y respondieron que no tenían ninguna comunicación oficial del tema. La Cancillería, por su parte, ignoró los pedidos de información. El proceso de extradición de alias Pipo inició tras su captura en Málaga el 16 de noviembre del año pasado, a donde había llegado en 2022 con una identidad falsa y con 7 cirugías en el rostro procedente de Colombia. El caso por el que es requerido en Ecuador es por el triple asesinato ocurrido en 2010 tras el asalto a un banco. Luego de 11 años, un tribunal declaró extinta su pena por un certificado de defunción, que luego fue anulado porque se descubrió que era falso. Sin embargo, alias Pipo tiene otra orden de prisión dentro del proceso en el que se investiga el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y que está en etapa preparatoria de juicio. El sábado pasado, la Fiscalía pidió que se lo declare prófugo y se gestione la difusión roja de Interpol. 46 allanamientos en los cantones Durán y Guayaquil terminaron con la detención de 19 personas. La policía confirmó que están vinculados a 4 bandas criminales. Además, en Manabí, un triple crimen se ejecutó dentro de una vivienda en Portoviejo. Estefanía Arias con resumen de estos hechos. Un amplio despliegue policial por aire y por tierra se desarrolló entre la noche del miércoles y madrugada del jueves. En total, 46 allanamientos se dieron entre el Cantón Durán y 5 sectores de Guayaquil. Los uniformados detuvieron a 19 personas, entre ellas 2 mujeres, quienes están vinculados a distintos delitos y bandas criminales, según la policía. 11 de ellos cuentan con antecedentes por robo, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tenencia ilegal de armas de fuego, tentativa de asesinato, homicidio, incumplimiento a órdenes de autoridad competente, que estarían afectados los Latin King, Tiguerones, Lobos y Mafia 18. Entre los indicios encontrados en este operativo, denominado Apolo 26, están 4 vehículos. 2 participaron en un caso de secuestro extorsivo, reveló la autoridad. Además, incautaron 21 motocicletas, droga y 15 armas de fuego. 3 hombres fueron asesinados en el interior de una vivienda de la ciudadela María Asunción, en Portoviejo, Manabí. Según testigos, los criminales ingresaron un poco antes de la medianoche al inmueble y dispararon en varias ocasiones. La policía reveló la identidad de las víctimas, quienes tenían antecedentes penales por robo y tráfico ilegal de drogas. Con estos 3 homicidios, el distrito Portoviejo llega a las 151 muertes violentas en lo que va del 2026. 2 personas detenidas tras una intervención en sociovivienda en el noroeste de Guayaquil. La policía informó que los sospechosos serían peligrosos criminales vinculados a extorsiones, muertes violentas y otros delitos. Samantha Mora con el reporte. Los allanamientos se realizaron en el sector de Las Barracas, en sociovivienda al noroeste de Guayaquil. El personal de inteligencia de la policía llegó hasta el lugar luego de 2 meses de investigaciones. Durante la intervención a una casa, los uniformados detuvieron a 2 hombres y encontraron un arma de fuego, así como municiones de pistola y fusil. Se encontraban escondidas en los sumideros de aguas servidas. 32 municiones, 7.62, y que están siendo utilizadas en los últimos hechos violentos que ha suscitado en la ciudad de... La policía vincula a los sospechosos con extorsiones, asaltos y venta de droga. Asimismo, investigan si los sujetos están vinculados con asesinatos, que solo en el distrito Nueva Prosperina ascienden a cerca de 180 casos en lo que va del año. De igual forma, los agentes indagan si los hombres participaron en algunos asaltos reportados en el norte de la ciudad. Posterior de cometer los hechos delictivos, se iban y se refugiaban en este sector de sociovivienda. Durante el operativo también fueron recuperadas motocicletas reportadas como robadas y que presuntamente habrían sido utilizadas en delitos. El caso fue presentado la mañana de este miércoles por las autoridades del distrito Nueva Prosperina y las evidencias quedaron ingresadas bajo cadena de custodia. En Guayas, la capitanía del puerto de Pozorja fue atacada a balazos cerca de las 10:30 de la noche de este miércoles. Según información policial, 2 sujetos armados descendieron de un vehículo y dispararon a las instalaciones. Luego
escaparon. Los impactos causaron daños en ventanas, paredes y vehículos estacionados dentro del predio. Además, Inteligencia Militar confirmó que hubo también un ataque con granada. No hubo personas heridas. Las autoridades investigan el ataque y no descartan que sea una represalia de grupos criminales por los operativos que realiza la Armada en alta mar. Mineros ilegales retornaron a la zona cercana al aluvión que arrasó el mes pasado la parroquia Guadalupe en Zamora Chinchipe. En 2 días de operaciones, el ejército destruyó retroexcavadoras, campamentos y equipos de procesamiento de material aurífero. Paul Romero con los últimos detalles de la situación. 40 días después del aluvión en la parroquia Guadalupe en Zamora Chinchipe, mineros ilegales retornaron a las actividades extractivas en la zona de riesgo. Entre este miércoles y jueves, el ejército dinamitó 4 retroexcavadoras, clasificadoras de material aurífero, motores de succión de agua, entre otros equipos instalados en las riberas del río Yacuambi, en el sector Curinza, 9 kilómetros de aguas arriba del desastre natural que dejó 13 fallecidos y 6 desaparecidos. La intervención contó con la participación del personal técnico de Arcom, que autorizó la inutilización de los equipos conforme a los procedimientos correspondientes. Se estima una afectación económica total de $437,000. Los militares también destruyeron campamentos clandestinos e incautaron 1,000 galones de combustible para el funcionamiento de la maquinaria pesada. Según el bloque de seguridad, el incremento de las actividades extractivas en la zona alta de la cordillera fronteriza con Perú agravó las consecuencias del aluvión que destruyó viviendas, cultivos, vías e infraestructura. Inteligencia Militar ha identificado a 4 grupos armados que se disputan el control de las actividades mineras en la frontera común: 2 de Perú, trujillanos y pulpos, 2 de Ecuador, choneros y lobos. El ejército informó que en los próximos días se realizarán otras operaciones militares en coordinación con las Fuerzas Armadas de Perú en nuevas zonas de extracción minera. Incendios. Un riesgo ambiental. Dos incendios forestales han consumido cerca de 1.300 hectáreas en 2 cantones de Loja. Ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora complican las labores de los bomberos. Alejandra Sánchez nos cuenta más detalles en el siguiente informe. Este jueves se reactivó el incendio forestal en el sector La Naranja, en el cantón Espíndola, provincia de Loja. 10 bomberos, 8 brigadistas comunitarios de El Tingo y El Airo y 20 pobladores trabajan para sofocar las llamas, que han afectado alrededor de 500 hectáreas de vegetación y pastizales. El avance del fuego puso en alerta al sector Santa Marta, donde las llamas quedaron a 5 kilómetros de un caserío. Los equipos de respuesta lograron controlar el incendio y las labores de liquidación registran un avance del 70%. Recordarle a toda la población dentro del cantón Espíndola y sus 6 parroquias que estamos nosotros en una temporada seca. También recordarles que estamos en un color rojo de acuerdo a la semaforización, lo cual nos implica no realizar ninguna quema dentro de la parte agrícola. Pero Espíndola no es el único frente que mantiene movilizados a los bomberos de Loja. En la parroquia Quinara del cantón Loja, otro incendio forestal continúa activo en el Cerro Zahuayco y Pitayo, donde el fuego ha consumido aproximadamente 800 hectáreas. 10 bomberos de las compañías de Malacatos y Vilcabamba trabajan en la zona. Sin embargo, el difícil acceso al área complica las labores para contener el fuego. A esta dificultad se suman las fuertes ráfagas de viento que, en ambos incendios, alcanzan entre 50 y 70 kilómetros por hora y dificultan las tareas de control y liquidación. Un nuevo incendio en el noroccidente de Quito, esta vez en Pululagua. En este momento, un equipo de Televistazo está precisamente en el cráter del Pululagua, donde los bomberos concentran sus esfuerzos para controlar este incendio forestal. Diego Puente acompaña a estas brigadas en ese punto. Diego, ¿cuál es el panorama? Nos encontramos en el cráter del volcán Pululagua, un volcán inactivo al norte de Quito. Hasta aquí han avanzado las llamas que iniciaron en un incendio en el sector de Tanlagua, también en el norte de Quito, en San Antonio de Pichincha. Nos encontramos con el capitán Edwin Cabrera. Capitán, por favor, infórmenos cuántas personas de los bomberos se encuentran en este momento activadas para atender esta emergencia.
Buenas noches. Sí, nosotros nos encontramos con 20 personal del Cuerpo de Bomberos. Tenemos una unidad de contraincendios para precautelar lo que son las viviendas de la parte inferior. Al momento nosotros estamos trabajando en 2 flancos, que nosotros los denominamos flanco izquierdo y flanco derecho, en el cual nosotros estamos combatiendo para tratar de evitar que el incendio forestal se propague más hacia los bosques aledaños y así evitar lo que es el consumo de la flora y fauna. Al momento hemos trabajado con 2 cuadrillas en el cual estamos realizando lo que son monitoreo, raspado y liquidación para evitar que se siga propagando el incendio. Capitán, ¿qué dificultades presenta este incendio? Vemos que es una ladera bastante pronunciada la que justamente está con fuego en estos momentos y que se está enfocando en cámara. Claro, nosotros debemos tomar en cuenta que la topografía del volcán Pululagua es demasiado irregular. Igual también las condiciones de la noche, nosotros tenemos bastante lo que es neblina, el cual imposibilita la visibilidad para el personal de Cuerpo de Bomberos. Pero aún así nosotros nos mantenemos en el punto realizando un monitoreo y evitando que el incendio se propague. Nosotros estamos buscando las mejores condiciones para seguir combatiendo el incendio. De igual manera nosotros vamos a quedar el personal aquí monitoreando el incendio para que no siga propagándose. Al momento ustedes pueden sentir que el viento empieza a soplar más, ha aumentado la velocidad del viento, en el cual es una condición muy insegura para trabajar con el personal, ya que si nosotros nos metemos o nos introducimos a la selva a trabajar en el bosque, eso podría generar mucha dificultad para el personal, tanto para visibilidad como para tener métodos de ataque. De igual manera se ha conversado con los propietarios de las viviendas, se les ha dado a conocer que nosotros nos mantendremos en el punto hasta que el incendio sea extinguido, en el cual seguimos trabajando el Cuerpo de Bomberos. Es la tercera noche consecutiva que los bomberos trabajan en extinguir el incendio que inició en la zona de Tanlagua. Se recuerda a la ciudadanía que no realice quemas agrícolas, no realice quemas de ninguna clase debido a que las condiciones son propicias para que los incendios forestales puedan propagarse con facilidad. Este es el informe que tenemos hasta el momento. Gracias, Diego, por tu informe. Vamos a seguir muy pendientes de la situación en ese punto, el noroccidente de Quito, que además es una zona turística y una reserva natural. Las llamas, como vimos, amigos, se siguen propagando. Colombia, la ayuda tras el desastre. Enviará a Colombia un equipo de rescatistas de ingenieros para ayudar a atender la emergencia tras el terremoto del 10 de agosto. El COE Nacional ratificó que los sismos ocurridos en Venezuela y Colombia no están relacionados, como nos informa Luis Alfredo Zúñiga. 30 miembros del Grupo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil partirán con sus equipos a Colombia. Es parte del contingente que Ecuador enviará como ayuda ante el terremoto del 10 de agosto. Además, se suma un grupo de 5 especialistas en infraestructura, ingeniería sísmica y geotécnica que darán asistencia en Cali o en otras zonas que requieran las autoridades de ese país. Se tiene que desplegar equipos técnicos de ingenieros de todas las especialidades para poder determinar zonas seguras y evaluación de daños sobre cierta infraestructura para determinar si ellas pueden seguir vigentes o no, y nosotros como Ecuador estamos poniendo el contingente. Y también se ha contactado conmigo cierta gente de comunidad internacional para poder también ayudarnos a desplegar ciertos equipos en territorio colombiano. Los bomberos partirán este viernes a Colombia y los especialistas saldrán desde los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Además, la próxima semana se enviarían los insumos que se están acopiando en los centros habilitados en Guayaquil y Quito. El ministro y presidente del COE, Roberto Luque, ratificó que los terremotos de Venezuela y Colombia no están relacionados, pero reconoce que Ecuador está situado en una zona de riesgo sísmico y se debe estar preparado para reaccionar ante un evento de esa naturaleza. Todo el sur de
Guayaquil y parte del centro de Guayaquil está hecha con construcciones mixtas de tipo informal. En la sierra también hay un tipo de construcción con adobe que no necesariamente cumple con ciertos requisitos técnicos, de tal manera que hay mucha tela por cortar y mucho por trabajar. Mencioné políticas públicas que van justamente ajustadas a que eso ocurra. Incentivar la formalidad es lo mejor que le puede pasar. Hoy tenemos incrementos formales registrados ante el Servicio de Rentas Internas de 30% respecto al año pasado en materias de construcción. El ministro dijo que se necesita tener más data del tipo de suelo, zonas de riesgo y estado de estructuras en varios cantones del país. El radar digital. Uno de los temas que ha tomado fuerza en la conversación digital durante este jueves son las reacciones generadas tras la polémica decisión del nuevo gobierno de Colombia relacionada al ingreso de rescatistas de otros países. De hecho, es una de las notas más leídas en nuestra web ecoavisa.com. El director de gestión de riesgos de ese país anunció que aceptará equipos de rescatistas de 4 naciones que cumplen todos los requisitos internacionales para la búsqueda y rescate de las personas entre los escombros por el terremoto. Esos países son Ecuador, El Salvador, Estados Unidos y también Israel. Solo esos 4 países. Pero actualizamos la información de hoy porque Ecuador, Estados Unidos y Chile, incluso ya lo pusieron en esta lista también, ya tienen luz verde para ingresar a Colombia. Chile no estaba en este grupo, pero reitero, ya fue incluido. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ofreció equipos médicos y de rescate, aunque ya ha enviado vuelos con ayuda humanitaria, y en Israel el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó el envío de una delegación de ayuda. Insisto, amigos, para rescatar, recuperar personas de entre los escombros. Sin embargo, la polémica se generó en redes sociales y plataformas digitales porque hay otros países que cuentan con equipos expertos en el rescate de personas tras estos fenómenos, pero no fueron convocados. Son naciones reconocidas por INSARAC, que es el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, un organismo de la ONU que fija los estándares a escala mundial. En ese grupo están los siguientes países: Argentina, Canadá, Guatemala, Perú, entre otros de distintos continentes. Argentina, Canadá, Guatemala, Honduras y también Perú. Sin embargo, El Salvador no aparece en esa lista. Ese país ya fue autorizado por el gobierno de Abelardo del Espriella, pero reitero, no aparece en esa lista de INSARAC. Ahora, ¿qué pasa con México? Uno de los países que registra, por cierto, constantes sismos. Es importante aclarar que no tiene clasificación en ese organismo, en INSARAC, es decir, una certificación dentro de esa institución. Al parecer, eso es lo que está pidiendo Colombia como requisito. Pero México sí es miembro del directorio de ese grupo. Entonces, amigos, para aclarar la confusión que se formó, sí ingresaron a Colombia los rescatistas de la Brigada Internacional de Topos Azteca, una organización civil que fue creada en el año 1985, el año del gran terremoto en México de magnitud 8.1. Reitero, ingresaron los Topos Azteca, pero no fueron autorizados para entrar a Colombia y ayudar a rescatar a personas la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, que es también integrada por civiles, y según lo que dijo este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum, tampoco se autorizó a la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de Rescatistas integrada por militares, pese a haber estado en 98 países que sufrieron este tipo de emergencias. La oposición al gobierno de Del Espriella dice que se está politizando e incluso ideologizando la ayuda internacional. No obstante, las autoridades señalan que Colombia dispone de 23 grupos expertos en rescate de personas acreditados y reacreditados por la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del vecino país, similar a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener más brigadas, más grupos de rescatistas extranjeros? Por ejemplo,
Evitar que se agote la ventana de supervivencia. ¿Qué significa esto? Rescatar sobrevivientes más rápido, sacar de los escombros más personas con vida en el menor tiempo. Además, evitar el agotamiento de los equipos nacionales, desarrollar estos relevos constantemente. Además, los rescatistas internacionales operan sin costo para el país afectado porque llevan su propia comida, sus propios recursos, además sus propios alimentos y por supuesto generalmente frente a estas emergencias viajan en los aviones de la Fuerza Aérea de cada país. Ahora amigos, los quiero invitar a ingresar a nuestra página web ecuavisa.com. Ya les decía al inicio de este radar que este ha sido uno de los temas más revisados por parte de quienes siguen las redes sociales de Ecuavisa y están pendientes de nuestra información. Abran la cámara de tu teléfono celular, escaneen el código QR que ahí lo tienen precisamente para llevarlos directamente a la información sobre esta polémica que se ha generado en la región sobre los países que ha autorizado el gobierno de Abelardo L. Espriella para que ejecuten estos rescates de personas, porque todavía al parecer hay personas con vida de entre los escombros. Y ahora les contamos que Quito implementará un catastro digital único para repartidores de delivery. El objetivo, reforzar la seguridad y facilitar su identificación mediante un código QR por parte de ciudadanos y autoridades de tránsito. Pero ¿cómo funcionará? Joel Vanegas con la respuesta. Los repartidores de delivery en Quito deberán registrarse en un catastro único digital para poder ser identificados con mayor facilidad por la ciudadanía y las autoridades. Esta base de datos permitirá consultar su nombre, número de cédula, plataformas en las que trabaja, placas del vehículo y contacto mediante un código QR digital. La medida es parte de un acuerdo entre el municipio de Quito, la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana y 5 plataformas de delivery: Rappi, InDrive, Pedidos Ya, Uber Eats y Bolt Delivery. El objetivo es reforzar la seguridad en la ciudad. Según las autoridades, este año se han registrado 139 casos en los que se ha utilizado la modalidad de delivery para cometer delitos. Una posibilidad de contar con mayor seguridad, tanto para los ciudadanos como para quienes están prestando el servicio de delivery o de entregas. Los operadores de plataformas delivery reciben más o son más víctimas de asaltos, de robos, que incluso lo que registra la estadística de los que se cometen aquellos que se hacen pasar por. Los repartidores podrán registrar sus datos de manera gratuita y una vez inscritos recibirán un salvoconducto digital que acreditará su registro y les permitirá circular como trabajadores de delivery. De esa forma estamos nosotros cooperando con la ciudad para tener una regulación eficaz y eficiente, que esto es lo que nosotros estamos en contra de la inseguridad, porque se nos está satanizando como deliveries. El QR podrá ser verificado tanto por los ciudadanos que reciben los pedidos como por los agentes de control de tránsito durante operativos. Por ahora, el registro estará enfocado en repartidores de comida, pero el municipio prevé extender acuerdos con trabajadores dedicados a la entrega de paquetería. Golpe al contrabando de ropa usada en Guayaquil, en una bodega del sector El Fortín, en el norte de la ciudad. Las autoridades localizaron 650 bultos de prendas no habilitadas para importación, valorados en al menos $260.000. Los productos fueron retirados con resguardo militar y quedaron bajo custodia de aduana. En lo que va de agosto, el SENAE ya suma más de 950 pacas de ropa usadas aprehendidas en operativos ejecutados en Huaquillas, Ibarra, Quito y también en Santo Domingo. El exfuncionario de SELEC, Fabián Calero, emitió un comunicado en el que cuestiona que no se le permita entregar su versión por medios telemáticos en el caso Progen. Calero acusó a la Fiscalía de esconder su versión inicial de 22 páginas y aclaró que no acude presencialmente por temor a que lo vayan a matar. Fabiola Santana con más detalles del comunicado. El exgerente de SELEC, Fabián Calero, procesado en el caso Progen, rompió el silencio desde la clandestinidad luego de que la Fiscalía General no le permitiera el martes ampliar su versión por videoconferencia, como se ha ocurrido con otros procesados con orden de prisión, como los propios directivos de la empresa que vendió generadores de electricidad inservibles, por los que el Estado pagó $104 millones. Este miércoles difundió un comunicado en el que explicó a la opinión pública
explica que lo que pedía no era una ampliación, sino la versión que no le permitió dar en un inicio la fiscal Luzmila Yugya por procedimientos y por estrategia. Dio más detalles. Suscribí en septiembre de 2025, en el piso 16 de la Fiscalía General del Estado, un acta de la reunión con la versión completa respecto a estos hechos, la cual me comprometí a entregarla como un testimonio anticipado, bajo juramento ante un juez y en calidad de testigo protegido, sin imputación de cargos, no como procesado. Esa versión original consta de 22 hojas, donde se encuentran la verdad de los hechos, que yo ya revelé a la Fiscalía hace más de 9 meses. ¿Qué esconde la Fiscalía? ¿A quién quiere encubrir la Fiscalía? El abogado del exministro de Energía procesado, Antonio González, cree que la Fiscalía sí debe permitirle defenderse en igualdad de condiciones. Si al resto de personas les han permitido que su versión la puedan rendir a través de medios telemáticos, ¿por qué no al señor Calero? Al menos eso me llama la atención. Aunque tiene cuestionamientos. ¿Por qué el señor Calero ahora quiere ampliar su versión? ¿Por qué no dijo en ese momento lo que tenía que decir abiertamente? El también ex viceministro encargado de electricidad informó que el motivo de no acudir físicamente son amenazas contra su vida, que podrían concretarse tras una eventual detención. Todo esto ocurre a una semana de que se cierre la instrucción fiscal por peculado. Solo podrá extenderse si hay vinculaciones o reformulación del delito investigado. Desde mayo hay 21 procesados por peculado, entre ellos directivos de Progen, el exministro de Electricidad Antonio González y técnicos de SELEC, por irregularidades en los contratos de generación eléctrica de Quevedo y Salitral. Pese al incumplimiento del contrato, Ecuador dio un millonario anticipo. Continuamos con más noticias, amigos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y ahora vamos con Luis Alfredo Zúñiga, quien está en el centro de Guayaquil para informar más detalles de las revisiones que ya arrancaron a los buses de transporte urbano, un requisito indispensable para subir la tarifa del pasaje, tal como aprobó el Consejo Municipal. Te consultamos, Luis Alfredo, si hay novedades, cuéntanos más detalles. Adelante. Así es, Juan Carlos, amigos, muy buenas noches. En efecto, esta intención de incrementar el pasaje del transporte urbano en Guayaquil es algo que ya está aprobado por el Consejo Municipal. Sin embargo, para que eso se ejecute, para que se lleve a cabo, las cooperativas de transporte urbano deben cumplir con ciertos requisitos. Eso específicamente en sus unidades de transporte, las que circulan por la ciudad de Guayaquil, con la intención sobre todo de beneficiar a ambos puntos. Es decir, los conductores de los buses pueden cobrar una mayor tarifa, pero al mismo tiempo los usuarios puedan recibir un mejor servicio. Eso es lo que arrancó hoy, la revisión a que las unidades de transporte urbano realmente estén cumpliendo con dichos requisitos. En total en Guayaquil son 1.940 unidades. A esa cantidad se apunta a hacer las revisiones y solo en el primer mes serían 461, según indicó la ATM, de 54 cooperativas. Ahora bien, estas inspecciones son obligatorias, es decir, que quienes incumplan, no acudan a la revisión en los 2 puntos habilitados en Guayaquil en el cronograma previsto y que se les ha entregado, podrían ser sujetos a sanciones que podrían llegar inclusive a la revocatoria del permiso de operación. Sin embargo, si acuden a tiempo y también cumplen con los requisitos, ellos podrían acceder a los $1.134 mensuales que se han previsto como compensación mientras se hace esta revisión a los usuarios. Y como último punto, pero no menos importante, hay que aclarar que inclusive si estas unidades cumplen con los requisitos, acude, se revisa y se completa esta revisión, no significa que de inmediato pueden cobrar una mayor tarifa. De momento, la tarifa para los usuarios del transporte urbano en Guayaquil sigue siendo de 30 centavos y se mantendrá durante todo el 2026. 30 centavos, eso es importante que hayas aclarado, Luis Alfredo. Ahora te consulto 2 precisiones. ¿Cuáles son los puntos donde se van a revisar justamente los buses urbanos de la ciudad? Y también, ¿cuáles son las nuevas tarifas que se cobrarían ya a partir del próximo año? Sí, sin duda un punto importante. Son 2 los sitios habilitados, uno en el norte de la urbe y otro en el sur. A partir de hoy, y no se va, como hemos indicado, solo de manera calendarizada, que esto ya está previsto con cada una de las unidades de transporte, según lo ha indicado la ATM. Y esta revisión o este incremento de las tarifas también ya está establecida según la ordenanza aprobada. Sería hasta 45 e incluso 50 centavos. ¿De qué depende de que cambie de 30 centavos a 45 o 50? Pues de que
que cumplan una serie de requisitos. La ordenanza abarca un total de 13. Si cumples 11 de aquellos, accedes a la tarifa de 45 centavos. Entre esa larga lista está aprobar revisión técnica vehicular, la distancia del primer escalón versus el suelo, la distancia entre asientos, agarraderas, pintura, estado de las unidades, entre otras. Y para llegar a una tarifa de 50 centavos hay que aumentar 2 en específico, entre las cuales está Wi-Fi y también que haya aire acondicionado en la unidad. Entonces, cumpliendo estos puntos, podrías llegar inclusive hasta 50 centavos. El tiempo para las revisiones es de 6 meses, es decir, que el próximo año se podría dar ya este incremento en la tarifa. Y por supuesto vamos a permanecer muy atentos a cómo se va desarrollando todo este proceso. Amigos, reiteramos, todavía no se puede incrementar el costo del pasaje urbano en Guayaquil. Primero, como le acaba de decir Luis Alfredo Zúñiga, claramente deben cumplir con estas mejoras en el servicio, estos requisitos. Gracias, Luis Alfredo, por tu informe. Un conductor perdió la vida tras el choque de un camión en la vía perimetral en Guayaquil. El percance ocurrió esta madrugada frente a la cooperativa Sad Bucaram en Pascuales. El impacto fue tan fuerte que el vehículo pesado quedó con su cabina destrozada y en medio de la vía. Esta emergencia congestionó el tránsito por casi 4 horas, tanto en la perimetral como en las otras rutas que unen al norte de la ciudad con los cantones Daule y San Borondón. El camión fue retirado cerca de las 9 de la mañana y la circulación vehicular retomó su flujo habitual. Con una inversión cercana a los 60 millones de dólares, Puerto Providencia fue concebido como la puerta de salida de la Amazonía ecuatoriana hacia la Amazonía brasileña. Ese proyecto prometía impulsar el comercio y además generar más de 10.000 empleos, pero 8 años después nunca ha operado como terminal de carga y hoy permanece abandonado en Sucumbíos. Elizabeth Quesada lo recorrió y nos muestra las imágenes. Abandonado, así permanece el puerto fluvial Providencia en Chuchufindi, Sucumbíos. Fue construido para convertirse en la salida comercial de Ecuador hacia la Amazonía brasileña, pero pese a una inversión cerca a los 60 millones de dólares, nunca ha movilizado un solo contenedor de carga internacional. Televistazo recorrió sus instalaciones y constató su deterioro. Los tablones del muelle tienen agujeros, la madera está podrida, las estructuras presentan corrosión y la maleza cubre los espacios donde debían funcionar oficinas administrativas. El puerto formaba parte del eje multimodal Manta-Manaos, un proyecto impulsado en 2014 por el gobierno de Rafael Correa, que preveía movilizar 238 embarcaciones de carga cada semana y generar más de 10.000 empleos. Fue inaugurado en 2018 con un acto simbólico de envío de una embarcación hacia Brasil. Desde entonces, esa operación comercial nunca se hizo realidad. El proyecto fue diseñado en 4 etapas. Solo se ejecutó la primera, que incluyó las obras básicas y la carretera de acceso, pero nunca la infraestructura necesaria para operarlo, como terminal de carga, muelles especializados, bodegas, grúas, aduana y controles portuarios. A esto se sumó otro problema. Según los impulsores del proyecto, el puerto fue levantado sobre un terreno cuya expropiación nunca se concluyó. Deberían haber legalizado los predios que pasen directamente al ministerio, cosa que no se ha hecho hasta ahorita en la actualidad. Sabemos que se debe más de $400.000 a los dueños de este terreno. Para la Cámara de Producción Local, el fracaso de la obra le quitó a Sucumbíos la posibilidad de llegar a nuevos mercados, algo que habría dinamizado comunidades agrícolas como Puerto Providencia, Italia y Unión Amazónica. Nos íbamos a tener muchos beneficios como los agricultores que somos. Tenemos siembra de yuca, verde, cacao, arroz, maíz, ganado y palma. Esto era un propósito para que nosotros tengamos suficiente para la familia en la mesa.
Hoy, las embarcaciones que navegan por el río Napo operan desde muelles privados ubicados a pocos minutos de Puerto Providencia. Televistazo solicitó una versión al Ministerio de Infraestructura y Transporte para conocer si existen planes de reactivarlo, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. El eclipse fue un escenario perfecto y no solo para los amantes de la astronomía, sino también para capturar imágenes únicas e irrepetibles. Una de ellas fue protagonizada por el skater Dani León, quien realizó una espectacular maniobra mientras el sol y la luna se alineaban detrás de él. El video publicado en su cuenta de Instagram ya supera los 12 millones de likes y se logró con un impecable montaje para que nada fallara. Pero Dani no fue el único. Un kitesurfista también aprovechó el momento de la totalidad del eclipse para realizar un salto frente al sol, logrando una imagen tan impresionante como difícil de repetir. Son postales únicas capturadas en cuestión de segundos que rápidamente se han viralizado en redes sociales y han convertido al eclipse en mucho más que un fenómeno astronómico, también en un espectáculo visual que dejó estampas para recordar. La tragedia que golpea a la familia de los hermanos Núñez también ha levantado una ola de solidaridad entre artistas ecuatorianos. Tras la muerte de Xiomara Lozada, esposa de Mauricio Núñez, y mientras él y sus hijos permanecen gravemente heridos luego del accidente de tránsito, varios músicos han enviado mensajes de apoyo y han pedido oraciones por su recuperación. Gerardo Morán, Catleya Banda y las integrantes de Tierra Canela expresaron su pesar a Elizabeth Núñez, hija de Xiomara y compañera de la agrupación. En medio de esta difícil situación, desde Coavisa también nos sumamos a las condolencias y esperamos una pronta recuperación a Mauricio y sus hijos. Con micrófonos de alta sensibilidad, ingenieros de sonido, radialistas, microfonistas y otros especialistas conforman brigadas para encontrar señales de vida entre los escombros en Colombia, 3 días después del terremoto. Los sonidos que resultan imperceptibles al oído humano pueden ser detectados con mayor precisión por más de 70 técnicos que con su experiencia auditiva les permiten diferenciar golpes o llamadas de auxilio frente a interferencias ambientales o del entorno. Bueno, su trabajo es coordinado, por supuesto, con bomberos, el ejército o miembros de socorro para ayudarlos a encontrar el lugar exacto de las señales. Las técnicas y el talento de 42 artistas ecuatorianos pueden recorrerse en el nuevo espacio de la Fundación ProArte. Bajo el concepto de una reserva abierta, las obras se exhiben a los visitantes siguiendo los parámetros necesarios para su conservación. Diana León la recorrió y nos trae más detalles. Guayas cuenta con una nueva reserva de arte contemporáneo que reúne talentos de todo el país. La Fundación ProArte convocó a 42 de sus artistas y 400 obras en el nuevo espacio inaugurado en Almax Center, en el kilómetro 14.5 de la vía a San Borondón. El concepto del lugar es una reserva abierta al público. Al llegar, impresionan los paneles deslizantes donde cuelgan las piezas. Hay propuestas de todo tipo, desde arte abstracto hasta figurativo, y no tienes que comprar. Aquí podemos contar las historias de los artistas, de dónde vienen, por qué son famosos. Destacan las obras del artista quiteño Cemal, cuyo trabajo surge de manchas que se convierten en figuras mientras juega con la luz y el color. También está Josué Rodríguez, con creaciones urbanas sobre papel, y la artista rusa radicada en Ecuador, Natalia Debchenko. Todas están a la venta en precios que van desde los 60 hasta los $20,000. Visitantes, el espacio toma en consideración estrictos lineamientos para la conservación de las piezas. Enrique Tuárez se dedica a la conservación desde hace 26 años. Obras de arte contemporáneo deben estar a ciertas temperaturas, con cierta humedad, la luz, todo este tipo de cosas deben controlarse. Se prevé que la reserva albergue en el futuro exhibiciones de nuevos artistas. Se puede visitar de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. El prefecto de Azuay renunció a su cargo porque buscará ser alcalde de Cuenca. Tras su ausencia, la viceprefecta Alexandra Quintanilla asumió ese puesto, pues ahora el Consejo Provincial deberá elegir un nuevo viceprefecto. Diego Cuenca describe el panorama electoral en la capital azuaya.
Juan Cristóbal Lloret lideró la prefectura de Azuay durante 3 años, pero ese miércoles se renunció a su cargo por motivos electorales, como lo explica la viceprefecta Alexandra Quintanilla. Nos ha hecho conocer que tiene un interés personal por participar en las elecciones a la alcaldía. En la carta de renuncia, Lloret sostiene que se retira con la tranquilidad de haber dado su mayor esfuerzo, pues ahora participará en las elecciones seccionales, porque quiere ser alcalde de Cuenca con el auspicio del Partido Socialista, que acogió las candidaturas del correísmo. En su ausencia, Alexandra Quintanilla es la nueva prefecta y ahora tendrá que enviar una terna con los nombres de los aspirantes para asumir la viceprefectura hasta mayo del próximo año, y que serán elegidos en una sesión del Consejo Provincial. Lloret ahora tendrá que inscribir su candidatura en el CNE, pues hasta este jueves solo hay 3 candidatos inscritos para la alcaldía de Cuenca. Paul Carrasco, por la Alianza Cuencanos como Voz, de los movimientos Somos Libres, lista 62, y Renace, lista 107. Leonardo Morales, del partido Avanza, lista 8, y Juan Pablo Riquetti, por el partido Sociedad Patriótica, lista 3. La presidenta de la Junta Electoral de Azuay exhorta a las organizaciones políticas a no dejar el trámite para última hora. En todas las delegaciones electorales, las inscripciones de las candidaturas culminarán el lunes 17 de agosto. El Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General del Estado firmaron un convenio interinstitucional de cooperación para prevenir, detectar y sancionar el desvío de fondos estatales hacia actos proselitistas durante el periodo de campaña de las elecciones seccionales 2027. El convenio se ejecutará utilizando los recursos de cada entidad, optimizando el presupuesto público y sin generar gastos adicionales. Ambas instituciones recibirán información recíprocamente sobre los resultados de los operativos de control. Queremos enviar un mensaje a los actores políticos y a los servidores públicos de todo el país. El patrimonio de los ecuatorianos es sagrado y nuestra institución tiene la obligación de fiscalizar el origen y destino de los recursos de las campañas. Y la Contraloría tiene la facultad de determinar responsabilidades administrativas, civiles o indicios de responsabilidad penal sobre el uso inadecuado de bienes del Estado. Con una agenda de 30 proyectos de ley concentrados en 3 ejes de trabajo, fue presentada este jueves por la presidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno. Pese a que se hizo un llamado a todos los legisladores y bancadas para poder trabajar en conjunto, hay líneas rojas para algunas fuerzas políticas. Veamos. Con una bancada ausente y tras interrumpir anticipadamente su licencia de maternidad, la presidenta de la Asamblea, Michelle Mancheno, presentó la hoja de ruta que marcará el trabajo del Parlamento durante el periodo 2026-2027. El correísmo decidió no participar del acto, pese a que se aseguró que esta agenda incluye las propuestas de las distintas fuerzas políticas. No nos mostramos rebeldes, nos mostramos en sintonía con el pueblo. La necesidad de construir una agenda con mesas temáticas, en donde lo que no se ha dado. De acuerdo a la presidenta, esta agenda se estructura bajo un nuevo modelo de gestión enfocado en el seguimiento, la medición de resultados y el trabajo conjunto, con proyectos de ley concentrados en 3 ejes de trabajo: el de seguridad para consolidar un marco normativo para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia transnacional, el eje de desarrollo humano orientado a mejorar las condiciones de vida y el económico enfocado en dinamizar la producción nacional. Yo les invito a todos los asambleístas que piensen en los ecuatorianos antes de cada votación, que piensen que esa ley va a poder cambiar algo que está sucediendo. La fiscalización aparece como uno de los pilares de esta nueva agenda, pero también como uno de los puntos de mayor fricción política. Desde otras bancadas dicen que este legislativo ha hecho de todo menos fiscalizar. No existe una verdadera agenda de fiscalización en esta Asamblea Nacional. Lo que existe es una acción de encubrimiento. Precisamente en materia de fiscalización se habló de seguridad, lucha contra la corrupción y gestión territorial. El socialcristianismo cuestionó este último eje. La Asamblea Nacional no tiene facultad constitucional para fiscalizar a los gobiernos seccionales. A diferencia de los 50 proyectos que contemplaba la agenda del expresidente Nils Olsen, esta presenta 30, que de acuerdo a la presidenta darán continuidad a lo que ya comenzó a tramitarse en este periodo legislativo.
Gracias por su sintonía. Recuerde que puede mantenerse informado también en ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Mañana en contacto directo estará César Ron, exministro y exasambleísta, para analizar la reestructuración del gabinete y la delegación de funciones. Además, Belsi Quiñones, atleta ecuatoriana, para hablar sobre su trayectoria hasta la medalla de plata en el Mundial de Atletismo Sub-20. Amigos, y ahora los queremos dejar con imágenes del espectacular, impresionante eclipse solar de este miércoles 12 de agosto, cuando la luna tapó el sol por completo, dejando a oscuras el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, España y también una parte de Portugal. Un inusual y majestuoso espectáculo celeste que no ocurría en esta región desde hace 25 años y por supuesto reunió a investigadores de la NASA en España para estudiar el fenómeno, además de atraer a turistas, astrónomos y cazadores de eclipses de todo el mundo. Maravillosas postales. De acuerdo con reportes de la NASA, el fenómeno astronómico alcanzó su punto de totalidad en Islandia aproximadamente a las 13 horas con 45 minutos. 1 de la tarde, 45 minutos, hora de Islandia. Gracias por habernos acompañado, amigos, en esta emisión de Televistazo Estelar. Les deseamos a todos una buena noche y les recordamos además que las noticias vuelven a las 5:50 de la mañana, también en vivo por Ecuavisa Play. Que descansen.